Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Paradigma Cero. En esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre todas esas películas que de alguna forma nos han impactado, que van de corte sobrenatural, corte ovni, pero que están basadas en casos reales, ¿no? Me acompaña Pedro Noguchi. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Emilio Derancén en los controles. Hola, muy buenas noches. Ricardo Marcelo. Buenas noches. Y Eric Cortelesi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, muchachos, ¿qué tal? Bien, bien. Y sí, pues no, o sea, generalmente vemos las películas de terror, tema ovni, sobrenatural, y oye, qué bien que lo hace Hollywood, pero lo que no nos ponemos a pensar es que muchas de estas están basadas en temas reales y que a veces estos temas superan a la ficción, ¿no? O sea, Sí. muchas veces las películas son adaptadas para un tema comercial, ¿no? Y dejan de lado aquellos hechos reales Que muchas veces son más impactantes que lo que te muestra la película. Más crudos, Sí. ¿no? O sea, más crudos. Y bueno, y la mayoría de películas de las que vamos a conversar ahora, ¿no? Están basadas en esto, ¿no? Temas reales. Así es. Ahora hay que tener en cuenta de que la misma exigencia comercial de las productoras hace que muchas veces el guión se modifique bastante, ¿no? Claro. Pero en la línea central del guión es justamente que ha sido basado o en un hecho real o en otros casos en una novela, ¿no? Uh-huh. Pero esta noche vamos a tratar precisamente aquellas que de corte sobrenatural en general, Uh-huh. y que han tenido pues fundamentos en la realidad. Claro, no se han podido basar en Al algunos menos hechos parte reales. de la historia, Parte de la ¿no? historia en hechos reales, así es, ¿no? Entonces comencemos, ¿qué les parece con Psicosis de 1960? 1960, el clásico de Alfred El Hitchcock, clásico ¿no? de Alfred Hitchcock, ¿no? Una película que para la época pues rompió muchos esquemas, ¿no? Por más que las escenas de violencia era el esquema, la estructura mental del personaje, La ¿no? atmósfera también de Sí. tensión que trabajó muy bien Hitchcock. No, definitivamente Hitchcock era un maestro. Claro, el maestro de del ese- suspenso, ¿no? De suspenso. Pero la película está basada en un personaje, se llamaba Ed Gein. Ed Gein, si no me equivoco. Era un psicópata, ¿no? Sí, era un un famoso asesino serial también, me parece. No, el tipo lo que había hecho, había cometido 2 asesinatos, pero el tema era que este tipo desenterraba mujeres, ¿no? Y había una reminiscencia ahí con la figura materna, Ujú. ¿no? Y ese fue el trasfondo. el trasfondo, ¿no? Lo que inspiró a la película, porque en la película también al tipo se le ve un tipo muy parco, muy callado, pero la figura materna muy Autoritaria. férrea, autoritaria, ¿no? Y es lo que lo lleva a él a comenzar la serie de asesinatos en el hotel, ¿no? Interesante. O sea, ¿no? Y esto, pues, bueno, el caso sí se documentó en la época, y no es quizás el único que pudo haber ocurrido. O sea, han habido más asesinos seriales, más casos sin resolver, pero se llevó al cine, ¿no? Bajo el tema de Psicosis. Probablemente la realidad haya sido más Claro. fuerte que O la sea, misma película. Claro, o sea, porque aquí el tema era el arquetipo del asesino, ¿no? O sea, desde el simple hecho de desenterrar cadáveres de mujeres solo porque le recordaban a la figura de su madre. ¿No? El tipo terminó en una institución mental, o sea, murió en una institución mental, la persona real, ¿no? En la película, ¿cuál es el desenlace? No lo recuerdo exactamente. Yo también, porque lo vi casi en estreno. Pero lo dices en blanco y negro. No, la película es en Sí, blanco y sí. negro, ¿no? Pero sí hay una escena clásica, pues, la mano con el puñal Con a el través de cuchillo, la cortina la del cortina baño, del daño, y así es. se salpica la sangre. O sea, se utilizaban recursos válidos para esa época. Ahora no, esto es mucho más directo, ¿no? No, Tiene que claro. ser explícito, si no, no funciona. Si no funciona, No, pero- no llena taquilla. Pero los recursos de Hitchcock siguen funcionando, definitivamente, ¿no? Un maestro del cine. Es un maestro. Así es. Ok. Otra de las más populares. Bueno, la más popular. ¿Cuál es la más popular de cine de terror, Richie? A ver, Drácula de Bram Stoker. La versión de Bram Bram Stoker, Stoker, ¿no? Porque claro. Dráculas han habido varias. Aunque no, las anteriores también eran interesantes. Yo recuerdo. ¿Cuál fue la primera? ¿Nosferatu? ¿La Sí. más conocida? O sea, que trataba sobre el tema de vampiro. Ajá. Así es. De las más antiguas, claro, Nosferatu, ¿no? Claro. Donde salía Cine mudo. en cine mudo vampiro. ¿El de fue- Düsseldorf era? Si no me Sí. equivoco. Me parece que está relacionado con el vampiro de Düsseldorf. Sí, me claro. parece. Creo que sí. Es que salía Que pues era un caso, ¿no? En Alemania, ¿no? Sí, ¿no? Y salía pues una figura del vampiro completamente opuesta a la que Ujú. ahora Era el vampiro a la que vende. aristócrata, No, pero ¿no? no, la Perdóname. película, la de Nosferatu era pues el vampiro calvo, Totalmente calvo. con los rasgos angulosos Así es. y las garras,
La antigua. ¿no? La claro. antigua, ¿no? En cambio, pues ahora tú ves el vampiro de ahora, Muy compadre, romántico. El vampiro de ahora brilla con la luz del sol. Ajá. Eso no son vampiros, son nada. Es un, Bueno, son hadas. es un conquistador, Claro. ¿no? Exacto. Y va a la ¿no? secundaria. Son vampiros Sí. de Disney esos, ¿no? Algo así. Exacto, no va a la secundaria, pero Sin desmerecer al público que le gusta esto, pero es que el mito ya ha sido adaptado de forma distinta, ¿no? exacto, ¿no? Y bueno, creo que ya lo hemos mencionado anteriormente en otros programas, ¿no? O sea, la figura del vampiro de la película esta de Bram Stoker de Drácula está basada en Black Tepes, ¿no? En El Empalador. Claro, en Black del Empalador. En Black del Empalador, Valaquia. Valaquia. Príncipe de Valaquia. Príncipe de Valaquia. Hay una corrección, yo dije Valkyria, fue un blooper tremendo. ¿En el bueno, programa anterior, si no me equivoco? en uno de los programas anteriores. Sí. Claro. Bueno, antes de esta película de Bram Stoker también hubieron otras, digamos, otras versiones, casi siempre protagonizada por Christopher Lee Christopher y Lee, Peter ¿no? Cushing, que era el cazador, El ¿no? cazador. El vampiro. También una saga interesante, ¿no? No, pero Christopher Lee como vampiro estuvo en Inglaterra, en Francia, en Rumanía, luego emigró a Estados Unidos, o sea, tuvo una serie de secuelas. Creo que hizo un poco de comedia haciendo ¿También? el personaje de vampiro, También. ¿no? También. Me parece que en esas comedias de terror, no sé si habrá sido no sé, se me ha ido porque no soy muy tampoco aficionado a las parodias de ese tipo, ¿no? Pero sí, ha actuado Sí, en varias películas. Y en estas películas, pues, el tema recurrente que ya es parte del folclore popular, ¿no? O sea, ajos, estaca, La cruz, crucifijos, agua ajá. bendita, ¿no? Y la luz del sol. Ujú. Y la luz del sol. Pero en los mitos antiguos, el vampiro no necesariamente le temía la luz del sol, o sea, podía salir a la luz del sol. En algunos mitos el vampiro podía caminar a la luz del sol, simplemente no tenía la misma fuerza que tenía en la oscuridad. Era como un humano normal. Era como un humano normal, ¿no? Su fuerza, sus ataques eran al momento en que se ocultaba la luz. Y bueno, pues en el cine de terror creo que los vampiros baten récords con películas, ¿no? Porque no solamente está Drácula y Bram Stoker, o sea, tenemos muchas más películas de vampiros, del Crepúsculo al Amanecer, después vampiros, la de John Carpenter. John Carpenter, Claro. que también es una buena película, y ahora último las de Disney que mencionaba Emilio, ¿no? Pero esas no cuentan. Esas no cuentan, definitivamente. Bueno, está creo que terminé la de Disney, la última que sacaron basada también en la novela de Bram Stoker, que era Drácula The Untold History, una cosa así, no sé si la recuerdan. Claro. Con el amigo de... se me fue el nombre de la película que hizo. Claro, que cuentan la historia previa Sí, ¿no? sí. Y cómo es que se transforma en Ujú. vampiro. Sí, la recuerdo. Sí, tiene un trasfondo interesante. ¿Qué otras películas de terror, sobrenatural? Algo ya más por el Digamos, lado más de... lo que podría parecer una leyenda urbana, Sí. ¿no? Que sería el Mothman, ¿no? Mothman, El el hombre famoso polilla. hombre polilla, ¿no? ¿Cómo se llamaba la película, Richie? La última profecía. La última profecía, La última ¿no? profecía. Esa fue Con del año 2000, Richard Gere. 2002. De Ahí lo Mothman, pueden ver en la ahí pantalla, está, en pantalla. de Mothman, la última profecía, ¿no? La película está basada en el incidente de Point Pleasant, ¿era? Claro, el puente de Point Pleasant. El puente de Point Pleasant. Que ¿no? antes de que suceda, ¿no? Los lugareños tenían pues... ¿Eran visiones o eran pesadillas? No, me acuerdo. eran apariciones. eran Apariciones apariciones reales, ¿no? Apariciones reales. Muy aparte del Mothman, también habían visto luces En el luces cielo, ¿no? en el cielo, ¿no? Varios sucesos. algunos. Se registraron fenómenos electromagnéticos en las líneas telefónicas, ¿no? Y todo esto comienza a suceder antes de que el puente se desmoronara, ¿no? En este caso, en la película, el personaje pues es Richard Gere, es este profesor que comienza a tener él comienza a investigar, y el Mothman comienza a aparecérsele a él comienza a recibir las llamadas y él tiene los sueños en la película, ¿no? Pero en la vida real esto le sucedió a mucha gente en Point Pleasant. O sea, no fue que una sola persona tuvo los avistamientos, sino fueron muchos antes del accidente. También ocurrió en varios lugares del mundo. Me parece que donde había una tragedia, iba a haber una tragedia importante, aparecía antes este personaje, ¿no? Claro, o sea, Como en Chernobyl también. En Chernobyl también hay registros de que una criatura similar, sombría, de ojos rojos, rondó la zona donde estaba la central nuclear antes del incidente, ¿no? Así O sea, es. hay una frase que dice Richard Gere,
está conversando con una especie, con un investigador de una universidad, y él le dice, ¿no? Que este ser ha existido, existe desde hace mucho tiempo y siempre está ahí y nos observa. Y Richard Gere le dice, pero ¿por qué aparece así? ¿Por qué no se comunica? ¿Por qué no se alerta? Y el tipo le dice, tú le dirías a una hormiga que vas a pisarla. ¿No? O sea, le da a entender que es una entidad que está muy por encima de nosotros, pero con un toque boyerista. Claro, pero que en este tema, cuando va a ocurrir una desgracia, aparece, ¿no? No sé si es como para advertir o porque de alguna manera tiene influencia sobre los acontecimientos, ¿no? Habría que investigar el tema del hombre polilla. Lo han pedido por ahí, ¿no? Necesitamos sumergirnos más para no tampoco hacer conjeturas pues sin fundamento. Exacto, ¿no? Habría que investigar más las apariciones del Mothman. Incluso una vez en una conversación alguien me dijo una referencia a que Mothman hay referencias a él desde la época egipcia, pero no lo he confirmado, tendría que investigarlo, claro. ¿no? O sea, es un tema que no puedo afirmar, oye, no, esto aparece tal época. Así es. ¿Cuál sería la siguiente película? Esta señora no la he visto yo, para serle franco, ¿no? Cuando se apagaron las luces, que fue la lanzaron en el año 2012. ¿Alguien ha visto esa película? Dice que está basada en hechos reales también. Les leo un poco más o menos a ver. La trama. En Yorkshire, 1974, después de una eternidad, los Maynard parecen haber encontrado la casa idónea donde vivir. La típica historia de la familia que busca un lugar donde vivir, que busca un lugar bonito. Pero una vez se mudan ¿quién ha escrito esto? ¿No? A las discusiones sobre de qué color deben pintar las paredes se suma el extraño comportamiento de su hija Sally, que parece haber establecido algún tipo de relación con un ente invisible. Bueno, según la crítica y también los comentarios sobre esta película, fue un hecho real, ¿no? Que ocurrió en esta ciudad de Yorkshire. Oye, pero este tema de los niños que se comunican con entes es recurrente. O sea, en Lima he estado leyendo, hará cuestión de un par de semanas, un libro que recopila muchos mitos a nivel Perú, ¿no? Y que son enviados, por ejemplo, ¿no? A Francisco le sucede algo, a ti te sucede algo, y el editor de este libro, porque es editor, ¿no? Él lo que hace es ha recopilado estos mitos y tal cual tú lo has escrito, él los ha puesto en su libro y va por el tercer libro. Y ahí menciona, por ejemplo, un caso acá en Los Olivos, en Lima, si no me equivoco. Caray. Sí, es un caso del año 1986 y que es más o menos así, ¿no? Una familia se muda a una casa nueva y todas las noches escuchábamos una fiesta en la casa al lado, ¿no? Y bueno, como eran nuevos en el barrio no decían nada. Hasta que la niña comienza a decir que algo tocaba su ventana, ¿no? Y la mamá va una de las noches, cuando la niña le dice, está hablando con alguien, y cuando va, lo único que ve es una sombra negra en la ventana que cuando ella se acerca desaparece, ¿no? Al día siguiente las fiestas seguían, y ella se va, pues ya tenemos como un mes acá, y casi todos los días fiesta, y se da la vuelta a la manzana para buscar la casa que estaba a la vuelta y no había casa, era un solar. Era un solar, no había absolutamente nada, ¿no? Y la familia agarró sus cosas y se mudó, ¿no? Se fue a otro sitio. ¿Dice que esa historia está en un libro? Sí, esta es historia en un libro. ¿Recuerdas el nombre del libro? Sí, Mitos y Leyendas del Perú. Ah, no. Sí. Creo que se los pasé por PDF para que lo pudieran ver. No sea malo, compre el autor, el original. No, yo lo compré en la tienda el PDF. Yo compré el ebook. Bueno, también estás colaborando. Sí, claro que sí. No lo descargue. A veces. Bueno, pero es interesante porque, como decías, Pedro, es recurrente, ¿no? Y muchas películas, creo que el cine comienzan con el tema del niño o la niña que establecen un contacto con un amigo imaginario, ¿no? Y luego el tema ya se transfigura, evoluciona en... Sí, hemos comentado en anteriores programas, ¿no? Que precisamente los niños son los más propensos a tener estas visiones, no alucinaciones, me refiero. Exacto, ¿no? Es que no son alucinaciones. No son alucinaciones. ¿No? Y porque están en la primera etapa de su vida, es cuando las facultades psíquicas, digamos, al máximo, que poco a poco, pues, después de utilizar su lóbulo
el temporal derecho, me parece que es. Sí. Perdón, el izquierdo. El de la lógica. Lo conversamos en un programa. ¿Te acuerdas que durante las diferentes etapas de la vida, ahorita nuestro cerebro está en estado de alerta, ¿no? Está en un estado de alerta y genera un tipo de ondas, ¿no? Unas ondas alfa, ¿no? Y cuando tú descansas, tu cerebro genera ondas delta, te lleva al sueño delta, el sueño profundo. Pero y hay un umbral que es donde tu cerebro genera las famosas ondas beta, que es entre el dormido y despierto. Pero los niños hasta los 6, 8 años, no, 5, 6 años, su cerebro está en constante generación de ondas beta, o sea, como que ellos pueden percibir, captar muchas cosas. Están siempre caminando entre los dos planos. Exacto, no hay una conciencia como la de nosotros, no totalmente definida, sino ellos están como que en medio. Que en cierto modo, pues, el razonamiento con el tiempo nos hace también atrofiar, en cierto modo, algunas facultades. Así es. ¿No? Así por ejemplo, es. los niños todavía pueden ver lo que los adultos, muchos de nosotros y no podemos ver. Vamos a conversar ahora más adelante. Hay películas en las que obviamente son los niños los protagonistas, ¿no? Porque el fenómeno comienza con los niños. Así es, sí. Es ¿No? cierto. Ahí Emilio nos estaba poniendo el caso de El Ente. El Ente. No, todavía, ahí recién lo he puesto. Ahí está. Así es, el famoso caso de la película El Ente, que este fue en el año 82. Yo me acuerdo que la vi en estreno, en el cine Alcázar todavía. Me escapé de la academia. Wow. Y fuerte la película. Sí. Y después me entero que ha sido basada en hechos reales, ¿no? Carla Morán. Carla Morán. El Ente, para los que no lo han visto aún, se trata pues un típico caso, o mejor dicho, uno de los casos más conocidos sobre ataque de íncubos, ¿no? Que inclusive fue sometido a experiencias de laboratorio por un equipo de investigación, en donde Ellos intentaron capturar la entidad. capturaron en la película, ¿no? Existen fotos reales del caso, en realidad, en la vida real le decían a la paciente Doris D. Doris D, ¿no? Bueno, Doris Bitter era. Sí, era pero su la nombre verdadero. historia real fue en el año 1974, ¿no? Así es. Que sucede el caso. Y en eso se basa la película, ¿no? Y, o sea, nosotros lo interpretamos ya como un incubo. Algunos lo definen como un poltergeist porque no solamente estaba el ataque a Doris, sino que incluso las cosas los objetos en la casa se movían y demás, pero en sí el kit de la película, como lo dice Pedro, es el ataque a Doris. A Doris, ¿no? O a Carla Morán O a en la Carla película, Morán ¿no? en la película. Hay fotos reales de las investigaciones donde inclusive cuando la víctima se quejaba de que tenía los ataques, se producían una especie de arcos eléctricos. Eso es lo increíble. Hay una foto que aparece precisamente una especie de onda luminosa sobre ella, ¿no? Y esa fue una foto que desconcertaron a los parecen efectos investigadores. especiales, ¿ah? Sí. Porque, o sea, es como si le hubieran puesto un generador Tesla al lado y los rayos Así así es. alrededor de Doris, Increíble, ¿eh? ¿no? Lo que más te perturba al final de la película era que te enteras ahí que es un caso real y que en este caso Carla Morán se mudó a otro estado y los ataques continuaron. Exacto, o sea, Ella falleció no hace muchos años. sí, ya. hace algunos años y los ataques continuaron hasta que ella falleció. O sea, nunca terminó el No se fenómeno, solucionó no su se caso. solucionó nunca su caso. Otra película, por ejemplo, de repente yo creo que todo el mundo la ha visto, Terror en Amityville. Ah, ese es un clásico. Tan fuerte también. Claro. No sé, ¿qué te parece, Francisco? Yo no lo he visto. Te soy honesto. No has visto Terror No en lo he Amityville, visto. por favor. Una película Sé más o menos de qué trata, pero no lo he visto. es del año 79, la película. Sí, del año 79. Han habido varios remakes de esta, si no me equivoco. Claro, Sí. yo hasta donde sé creo que han habido como 3 secuelas, ¿no? Ujú. Y todas basadas precisamente en el mismo caso, ¿no? De la familia que se va, que compra una casa. Esta es la típica casa, la que vemos en el póster, en el afiche del cine, que hasta ahora existe y que ocurrieron fenómenos bastante fuertes. Los relacionan mucho con fenómenos demoníacos, ¿no? Porque empezaron a aparecer moscas, sangre. Ahí el antecedente que ha habido es que un asesino, Claro. El No, caso era de la mal. familia Lutz. La familia de la Lutz. familia Lutz, ¿no? Que llegan a la mansión colonial esta en Estados Unidos y olores pestilentes, ¿no? Bastantes fenómenos sin Pero explicación. Y Creo ellos- que cuando lo capturan,
Ahí es cuando él dice que él escuchaba voces que le obligaba a matar a su familia. Pero... Te refieres al asesino, ¿no? Claro, el asesino, claro. en la vida real. O sea, ahí murió toda una familia. Toda una asesinada. familia, sí. El caso quedó, digamos, la casa quedó un tiempo deshabitada, luego lo ponen en alquiler o en venta, y otra familia la toma. De ahí es cuando llega y la ahí familia empieza- Lutz, pues. Y ahí empiezan todos estos Aguantaron síntomas. 28 días nada más en la casa y Ahora, en la realidad hay una foto bastante perturbadora también. Después que esta familia abandona la casa, un grupo de investigación va al lugar y empieza a tomar fotografías, y hay una foto clásica que ya ha sido sometida incluso a peritaje, de un niño con los ojos blancos. con los ojos blancos, ¿no? Detrás de, me parece que es la baranda de una de las escaleras. Esa foto es bastante fuerte. Claro. No, es una foto sin trucaje, o sea, ahí no había manera de trucarla. Claro. Estamos hablando de una época en la que no había edición digital, ¿no? O sea, Y además todos coincidían hasta el párroco local de que esa casa pues tenía una fuerza maligna, ¿no? interesante. O sea, Pareciera un problema conseguir vivienda en Estados Unidos, ¿no? Hay que Bueno, tener cuidado. Sí, pues, o te hacen una película sobre ti, ¿no? ¿no? Leí sobre un caso de una casa en Jesús María, en un edificio más o menos de la época del 40, del 50, edificio bonito, mármol, todos esos edificios Claro, antiguos, los edificios antiguos. pero muy bien cuidado, y una familia que se muda a un cuarto piso, ya, y cuando llegan, la casa muy bonita y el alquiler muy barato, ya. Y cuando llegan, sienten una vibración constante, había una vibración, como un zumbido constante en todo el departamento, pero no sabían de dónde venía. Y cuando están acomodando sus cosas, el esposo es el primero que ve por el rabillo del ojo a alguien pasando. Le comenta a su esposa y su esposa le dice, sí, yo también lo he visto, ¿no? Pero los dos escépticos no le hacían caso, nada, ¿no? Hasta que la esposa sale embarazada, ¿no? Y cuando la esposa sale embarazada comienzan más fenómenos en la casa. Luego indagan porque ya comenzaron a suceder cosas raras, ellos incluso comienzan a tener problemas, a discutir, ¿no? Y en una ocasión, cuando ellos están discutiendo, ellos se retiran de la casa y escuchan la vibración mucho más fuerte, y cuando van a la cocina salen un montón de moscas. Uh-huh. Y no había habido nada en la cocina que se hubiera podrido o algo para explicar que estuvieran las moscas ahí. Y cuando indagan, resulta que en esa casa una mujer perdió a su niño en la casa, ¿no? Y no fue asistida a tiempo. O sea, si lo hubieran asistido a tiempo, la señora hubiera tenido a su hijo normal. Pero la mujer quedó muy mal y el bebé fallece en la casa, ¿no? Eso es lo que le contaron a ellos. Agarraron sus cosas y se fueron. Pero el señor que narra la historia lo relacionaba con que todos los fenómenos se hicieron más intensos cuando justo su esposa quedó embarazada. Ajá. Y estaba a punto de dar a luz. O sea, como si la historia tendiera a volver a repetirse. Interesante el hecho, nuevamente, el tema de la vibración o el zumbido, el ¿no? zumbido. Como cuando hablamos del hombre del sombrero. El hombre del sombrero. También estaba presente ese tipo de ruido o sonido. Claro, era un constante, casi imperceptible, pero por ejemplo en las noches se hacía más intenso, y durante el día si te concentrabas lo escuchabas, estaba ahí, constante. ¿No? O sea, si vas a alquilar un sitio, hombre, Tienes que cuidarte de que no hay ese tipo de ruidos. de ruidos, ¿no? Ruidos, interesante. ¿Cuál es la siguiente película? Habíamos puesto Poltergeist, pero en realidad no era tanto porque está basada en algún hecho real, pero muchas de las cosas que sucedieron después o durante el rodaje de la película sí fueron reales. La película está maldita, supuestamente. Sí, porque fallecieron varios actores. No, por ahí estaba el rumor de que habían filmado sobre un cementerio indio, no sé. Pero al final creo que sí fue real. Sí. Lo que pasa es que los cadáveres fueron reales, creo. Tiempo después mostraron. apareció la noticia de que parece que el director, para darle mayor realismo, realmente lo había grabado. Había profanado el cementerio indio. Sin que sepan los demás, ¿no? Sin que sepan los actores. Porque hay que recordar que en esa época los directores se tomaban ciertas licencias para hacer cosas que no están permitidas. No había el control que hay ahora, ¿no? Sobre el tema. Incluso creo que la protagonista falleció. Falleció también. Falleció. A los meses de nueva película, y fue... Creo que... No, vieron tres episodios y la niña debe haber fallecido después del tercero. Pero en la primera película me parece que fallecieron dos de ellos, si mal no tengo entendido. Creo que era el personaje del indio y otro de una de
¿No la hermana? No, la madre creo me parece que Ya. sí, ¿no? Pero sí, es una película que ha tenido esa fama, como han habido otras también en el cine, ¿no? Que están ya marcadas o estigmatizadas como las películas malditas, Las ¿no? películas malditas, sí pues. Es que también, o sea, no me extrañaría pues que venga de Spielberg, porque por darle la mayor cantidad de realismo haya tenido que apelar a cosas demasiado reales, ¿no? Más crudas. Tú sabes que, por ejemplo, cuando se realizó Jurassic Park, ¿Ya? cuando él muestra realmente a un velociraptor de más de 2 metros de altura, 2 metros y medio de altura, no se había encontrado hasta el momento ningún fósil de un velociraptor que tuviera ese tamaño, máximo medían 80. Ya. Años después de estrenarse la película, hace un hallazgo, me parece que en Europa Central, Ya. de un velociraptor de 2 metros y medio de altura. Ok. O sea, fue Claro, coincidencia, como supo Pero el hasta donde yo director. tenía entendido, los velociraptor eran pequeños. Eran pequeños, ¿no? Pero ¿no? sí 80 llegaron centímetros, una cosa así. llegaron a encontrar uno como realmente aparecía en la película, ¿no? Interesante. Son Y cosas de de- Spielberg. Cosas de Spielberg. Exorcismos. Hablemos de exorcismos. El Exorcista, otro clásico. Y otra también de las llamadas películas malditas, ¿no? También El tuvo una serie de Exorcista. incidentes. Me parece que en El Exorcista Desde hay una escena 1900... 74, me parece. 73, 73, ¿no? El famoso padre de Carras. Famoso padre Carras. Pero ¿cuál fue el caso real? Bueno, De ahí, esto está basado justamente... Linda Blair interpreta pues a la posesa, ¿no? Como que es realmente una joven, pero el caso real fue de un adolescente Claro. que creo que pidió para preservar la identidad de que se cambiara incluso hasta el género de la persona que está siendo tratada, ¿no? Pero sí se fue identificada. Roland Doe, 14 Roland años. Doe, sí, un niño de 14 años que sufrió alteraciones de su personalidad, ¿no? Y se le practicaron varios exorcismos. Esto inspiró justamente al director, Para la película. para realizar toda esta película, ¿no? Hay un documental muy interesante realizada por el mismo director. En este momento está en Netflix, sobre el sobre Padre el Amort, Padre los Amort. exorcismos del Padre Amort. Sí. Y incluso lo acompaña a filmar, le permite filmar, Le permite filmar un exorcismo, claro que que después sí. es sometido bajo el análisis de neurocirujanos, de gente de ciencia. El Padre Amor reconoce que la película de exorcismo que más le ha gustado precisamente ha sido El Exorcista, El Exorcista. ¿no? Aunque él afirma de que no suceden tanto a las cosas como el cine las muestra, pero sí tiene bastante ese acercamiento con la realidad. Es que el tema de la película del Exorcista, que se repite en un par de películas que luego vamos a mencionar, es la batalla psicológica entre, Exactamente. entre el exorcista y el demonio. Y el demonio. ¿no? Y eso creo que es lo más cercano a un exorcismo real, porque al final es una lucha de voluntades, ¿no? Una del espíritu que posee, del demonio, y otra es del exorcista a través de su fe y su equilibrio emocional, psíquico, como quieras llamarlo, ¿no? Así es, precisamente en este documental que estaba comentando, que está en Netflix, entrevistan también a otro sacerdote, que no es exorcista, ¿Ya? un sacerdote estadounidense, y le preguntan, ¿y usted por qué no hace exorcismo? Me dijo, no, yo no me meto en esas cosas, ¿no? Yo no soy exorcista, porque para ser exorcista hay que tener un perfil y ser totalmente puro, Íntegro, ¿no? íntegro, ¿no? Entonces, y el director le pregunta, pues si usted no es puro, bueno, no totalmente. No totalmente. Y esa es la razón por la que tú estás diciendo de que basta con que tengas algún talón de Aquiles dentro de tu vida y que no lo hayas superado, Claro. el demonio te lo va a aprovechar eso para tratar de atormentarte con eso. Claro, porque durante el exorcismo. es una lucha de voluntades, ¿no? Y lo que va a buscar la entidad demoníaca en este caso, va a ser quebrar tu fe. ¿Y cómo quiebra tu fe? El primer punto para quebrar tu fe es que dejes de creer en ti, ¿no? Y ahí es cuando te tortura, o sea, no solamente con cosas malas que hayas podido hacer, o sea, con temas no resueltos, con alguna tristeza muy grande, con un dolor no superado, Algún miedo también. algún miedo, ¿no? Traumas, un trauma, miedos. y eso es lo que va a atacar, va a golpear para poder debilitar tu capacidad de enfocar tu fe a expulsarlo, ¿no? Claro, por eso que no cualquiera puede ser cualquiera un puede ser exorcista, ¿no? exorcista. Debe pasar por... Aunque ahora están haciendo el curso
Es que ya, es que justamente también lo que se comenta en este documental es que hay una escasez de exorcistas. Así es que laicos también... Los laicos también pueden hacer pueden hacerlo porque no hay otra. Exacto, ¿no? Incluso te comenté que había un curso a distancia. Ah, para ser exorcista. Para ser exorcista, ¿no? Exorcistas por webcam. No es para hacer exorcismo a distancia. Había un sacerdote en Estados Unidos que hacía exorcismos hasta a través de Skype. A través de Skype. ¿Funcionaba? No lo sé. Bueno, y eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Otra de exorcismos, el exorcismo de Emily Rose. Así es, basado en el caso de Anneliese, ¿no? De Michelle, creo que era, ¿no? Michelle, un caso bastante también bastante fuerte. ¿Fue en Alemania? En Alemania. 1968. Una joven alemana, estoy viendo mis notas. Aquí creo que también la película trata de una posesión múltiple. Creo que tenía hasta cerca de 13 demonios, ¿no? Y que el mensaje final es bastante un poco conmovedor porque se le aparece la Virgen María y le da un mensaje diciéndole que podía liberarla de todo este sufrimiento, y ella dijo no, porque era lo que le correspondía a ella pasar. Acepta su sufrimiento, su ¿no? sufrimiento, claro. Oye, pero lo interesante de este caso es que los sacerdotes que realizan el exorcismo fueron acusados de homicidio, al final de cuentas. Están ¿no? expuestos también por la ley, Claro. porque al final la joven muere, ¿no? Claro, o sea, la joven muere por un tema de... Deshidratación, si no me Ella equivoco. tenía deshidratación y desnutrición, pero aparte la atención de los rituales a las que era sometida la terminaba agotando más, ¿no? Y lo que dicen es que si ella hubiera sido atendida al menos un día antes, la pudieran haber salvado. Claro, ya trataron de buscarle cualquier indicio de que haya habido responsabilidad en el exorcista, porque inclusive hasta lo acusaron de que había él autorizado los medicamentos que estaba recibiendo la joven sean restringidos, y de que eso fue una de las causas también de la muerte. debilitamiento acelerado. Entonces, Claro. qué triste que la ley no contempla justamente estos casos de exorcismos que no siempre son exitosos. Es que todavía estamos en un punto en que hablamos de una paraciencia. Sí, pues. Es un tema paranormal, ¿no? O sea, mientras no entre en un rigor científico, no sea entendido dentro de un esquema científico, no puede ser normado y entendido por las leyes. Así es. Claro, es como que si alguien te vende una casa embrujada, tú no lo puedes demandar porque, porque no, claro, la ley no te contempla la ley eso. te contempla. El padre Amort decía en algún momento, no sé si es en el documental de Netflix, en una entrevista que le hacen, que hay mucha gente que está poseída y no lo sabe, ¿no? Y que terminan incluso recluidos en instituciones, ¿no? mentales, Sí. Y no es un tema mental, sino que hay una posesión, y que las posesiones es un tema real. A él le preguntan, ¿usted cree que el diablo existe? Sí. Es totalmente convencido, ¿no? No sé, se ha hecho más de 5.000 exorcismos, creo. Sí. Entonces, definitivamente, ¿no? Había un exorcista un poco más antiguo que Padre Amor, que también sostenía de que muchos de los pacientes mentales que están recluidos en sanatorios tenían precisamente todos los síntomas de una posesión. Ahora, a veces se confundía con otro tipo de enfermedades mentales, ¿no? Como la esquizofrenia. Entonces, lo que él hacía era ritual de exorcismo a todos. El que no se curaba es el esquizofrénico. Pero es que no necesariamente es excluyente, ¿verdad? Uno puede tener una enfermedad mental y puede tener también un demonio dentro. Ah, claro. Porque se enmascaran. Exacto. Los síntomas se enmascaran entre ambas. Recuerda que por algo tienen su título, ¿no? El príncipe de las mentiras. Claro, y la mejor forma de evitar un exorcismo es otra vez atacando a una persona que tenga justamente los problemas. Ojo, no estamos diciendo que las personas que tienen un trastorno mental tengan una posesión demoníaca. No, para nada. Para nada. Pero es posible. Es posible, ¿no? Hay una frase que a mí se me quedó grabada de una película que vi de muy chico, ¿no? El mejor truco del diablo es hacerle creer a la gente que él no existe. Así es, sí. Hay una película que también está en Netflix y se llama Verónica. También está basada en una historia real. ¿Qué nos puedes contar? El caso Vallecas. El expediente Vallecas. Vallecas. Dice que es el caso de sobrenatural o sobre la Ouija. Barcelona, ¿verdad? En Vallecas. O Madrid. Vallecas es no sé si es una de las provincias. Sí. No tengo exactamente yo. O estoy confundiendo con la película. Creo que la película está ambientada en Barcelona, si no me equivoco. No, también en Vallecas. ¿Sí?
Me parece que sí. Sí. Bueno, la cosa es que este caso ocurrió realmente, y es más, yo diría que solamente nos mostraron la primera parte de lo que ocurrió. Fue un caso pues precisamente de una joven que ni siquiera en la realidad no jugó la Ouija, la presenció. La presenció, ¿no? Porque quienes la estaban jugando eran sus compañeras del colegio. Y ella simplemente lo que vio o lo sintió fue una especie de vapor que sale del tablero e ingresa por y sus ella fosas lo inhaló, nasales. ¿no? Lo inhaló. Ella lo inhaló, Al poco tiempo empieza ya a tener una serie de síntomas extraños y empiezan a suceder cosas en la casa. De tal forma que de manera acelerada empieza a debilitarse, la tratan, digamos, los médicos no encontraron nada y finalmente fallece. La segunda parte de la historia, en la realidad, es de que la policía va al lugar porque ya la situación se tornó insoportable. Sí. Fenómenos por doquier. La misma policía entró y muchos de ellos no quisieron volver al lugar o no quisieron quedarse y reportaron. Todo eso está documentado. Por la propia policía. En Madrid fue, ¿no? Sí, Madrid, así es. Documentado por la propia policía y otra de los hechos extraños es la foto de quemada, la foto de la joven que después de fallecer, que estaba en un marco con un vidrio y se comienza a quemar por dentro. Por dentro, exacto. O sea, una cosa terrible. O sea, pero como dices, la película solamente toma la primera parte. La primera parte, le da sus ingredientes cinematográficos, todo, un poquito exagerado, pero no toma la segunda parte, que espero que haya una secuela. Bueno, ha sido una película con bastante éxito, creo, en Netflix, entonces no me extrañaría que sí salga una segunda parte, una secuela. Exactamente, porque lo interesante sería de que muestren el caso completo, como realmente fue, ¿no? Exacto. Una de las mejores que he visto hace un par de años, El Conjuro. El Conjuro, ¿no? De James Wan, ¿no? El mismo que creo que es el mismo de la saga Soul y también Insidious, La Noche del Demonio, La Noche del Demonio y Insidious, también películas muy interesantes, ¿no? El Conjuro, que es un caso también real, ¿no? Ocurrido en 1971, ¿no? Fue uno de los casos también más sonados de los esposos Warren, ¿no? Los únicos que... Para que no sepan quiénes son los Warren. Son los investigadores paranormales más conocidos de esa época y los únicos autorizados, creo, por la Iglesia Católica. Los únicos laicos. Los únicos laicos, o sea, ellos incluso en temas ya sin explicación, la misma Iglesia los llamaba para que ellos vayan y realicen porque la Iglesia tenía unos casos, pero bastante fuertes que no podían controlar. Claro, y ellos realizaban la investigación. Y ellos hacían en primera línea una investigación científica, ¿no? Porque ellos trataban de registrar los hechos, ¿no? Con los equipos, de la época. ¿no? Las grabadoras, cámaras, o sea, todo el tema. Así había un método, no sé si llamarlo científico, pero sí había un método para tratar de determinar que el caso era real, ¿no? Claro, era una investigación. Había un rigor al menos en la investigación. Sí. De esa misma película sale lo que es la muñeca Annabelle, ¿no? La precuela, ¿no? Al inicio de la película nos muestran pues precisamente a los jóvenes que la habían conseguido y estaban comentando todo lo que hacía y creían que estaba poseída la muñeca. Y Warren les dice que no necesariamente la muñeca se mueve porque está dentro, sino que es manipulación del demonio para hacerles creer eso, ¿no? Y la muñeca, los Warren tienen su museo privado normal, ¿no? Y la muñeca está ahí en el museo. La muñeca y muchos objetos malditos más. Que bajo la medidas de seguridad bastante estrictas, ¿no? Claro. O sea, y el museo creo que está en su domicilio. En la película sale que dicen que lo tienen en el sótano. Pero la realidad no sé si fuese así, porque yo he visto un espacio un poco más grande, pero al margen de eso, todas las semanas me parece tiene que ir un sacerdote a hacer el ritual de protección para que esos objetos malditos pues no, se liberen, ¿no? Tú sabes que hubo una serie de televisión que la pasaron en este museo. Creo que sí la pasaron por acá en el tiempo en que ATV era el canal 9. ¿Que se llamaba Viernes 13? Exacto. La de la bóveda. La de la bóveda. Viernes 13. Tomaron el tema del esquema del Museo Warren para hacer la serie de los objetos malditos que ellos tenían que ir recuperando. Claro, era una familia que creo que el padre había fallecido y los hijos el tío. Y los protagonistas, que eran los sobrinos o los hijos, no recuerdo, tenían que buscar los objetos que el padre o el tío había vendido
porque tenía una casa anticuaria o algo así. Exacto, ¿no? era No una recuerdo. casa de antigüedades anticuario. y los objetos estaban malditos. Ujú. Muy buena serie, sí. Ujú. Está grabada. Viernes aquí. 13 se llama la serie. Sí, sí, sí. ¿De Está- qué época era? ¿Más o menos de los 90? Los 80s, 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 y está, cogieron el esquema del Museo de los Warren para hacer esto, la bóveda, ¿no? De los objetos malditos. ¿Qué otra película tenemos? Bueno, ya pasando un poco más al tema OVNI. Sí, Fuego en el cielo. Muy buena película. muy buena. Muy buena Esa película. creo que la han dramatizado muy fiel a lo que realmente ocurrió, ¿no? Está caso basada en el de- libro de Travis Watson. Exactamente, ¿no? ¿No? Un caso de abducción extraterrestre. Un caso de abducción con pérdida temporal, ¿no? Así es, pérdida temporal de la noción del tiempo. Exacto, o sea, y el tipo, lo interesante de esto es que el tipo recordaba los experimentos que le habían hecho. O sea, el tipo llega, lo regresan traumatizado. O sea, no es como en otros casos de abducción donde Que no la recuerda persona nada. recuerdas. no recuerda nada y solamente tiene la pérdida del tiempo. Esta persona tenía la pérdida del tiempo, pero tenía los flashbacks, ¿no? De los experimentos que le habían realizado y tenía y revivía el dolor de cada experimento. Cosa rara porque generalmente en las abducciones tú tienes los recuerdos, pero los recuerdos llegan a través de un proceso de hipnosis O de después, regresión, después de un tiempo, ¿no? Como que Pero no le es- borraron la memoria Sí, muy bien. no le llegaron a borrar la memoria, o sea, el tipo regresó traumado. Y bastante perturbadores también en los experimentos que Claro, que recuerda, realizaban. porque le introducían objetos, instrumentos, hasta en el ojo. Ujú. No era una cirugía en No realidad. era una cirugía, no Era más una tortura. Incluso pasó exámenes de detector de mentiras. Claro, y los pasó toditos. Él y sus compañeros, porque yo creo que eso sucedió cuando un grupo se fue al campo no sé si a cazar, y es donde aparece una luz en el bosque. Todos asustados, pero él, Claro, o sea, hubo 5 testigos, o sea, sus Claro, amigos, los que fueron de sus casa con amigos. él, son los que dicen, oye, no, una luz del cielo y nadie les creía. Y nadie les creía, Claro. pensaban que lo habían matado incluso, ¿no? El Todos pueblo- pasaron por el detector de Claro, mentiras. el pueblo se dividió, ¿no? Entre Se los que sí dividió. les creyeron la historia y otros que pensaban que ellos lo habían asesinado y desapareció el cuerpo, ¿no? Y Así él es. aparece 5 días después. Sí, No totalmente desnudo y sin recordar nada, Sí. prácticamente alterado mentalmente, ¿no? Exacto. Y de ahí es donde empieza ya a tener esos flashbacks que dices, de recuerdos de cuando estaba en la nave. Exacto. Y todo lo que le hicieron y la cantidad de personas con las que estaban experimentando. Claro, o sea, él no estaba solo. No era el único. O sea, había más gente ahí, ¿no? O sea, Para los que quieran investigar más de eso, el libro se llama... Es un libro, ¿verdad? Sí, Que es un lo escribió libro. Travis Walton. Lo así pueden es. buscar ustedes ahí en Google, seguramente Fire lo van a in the Sky. encontrar. Y la película también creo que llegó con el mismo nombre Ujú. de Fuego en el Cielo, pues, ¿no? Exacto, Acá ¿no? a Latinoamérica, porque a veces le cambian. Cuando estábamos adaptan. haciendo esta lista ha sido terrible también porque pensábamos que teníamos más películas de las que queríamos mostrar y al final a muchas eran repetidas, les habían cambiado el Cambiaron nombre el título. porque, claro, para España a veces les ponen un título y para Latinoamérica otro, o acá les ponen El título local. el título local. ¿no? Oye, pero Entonces, esta película a mí me parece chévere por lo que narra el protagonista, o sea, que habían más personas en la nave, ¿no? O sea, que él había muchos visto más. él no dice una, dos, no, No. muchos más, ¿no? Y cuando yo la vi, recuerdo que yo, cuando veo esta parte de la película, no leí el libro, yo he visto la película, lo primero que se me vino a la mente fue la famosa agenda negra, ¿no? Del tratado que tienen los Estados Unidos desde Con la los grises. década del 60 con los grises, en los que dame tecnología, te dejo que abduzcas a quien quieras, solo bórrale la memoria. ujú. O sea, porque supuestamente hay un acuerdo en una agenda negra, ¿no? Supuestamente. Supuestamente, no lo podemos afirmar, pero está ahí, ¿no? O sea, la teoría de conspiración del acuerdo con los grises. Que incluso está se ahí. habla de que los grises necesitan plasma o ciertos Material biológico. material biológico humano para alimentarse o para hacer experimentos creo que va. genéticos Lo porque que- es una raza en decadencia. Claro, buscando el híbrido, ¿no? Para Claro. sobrevivir. ¿No? Porque, claro, aparentemente es una raza que ya está, digamos, está en decadencia, ¿no? Exacto. Su destino tal vez sea desaparecer. Entonces están tratando de buscar genéticamente una solución a través de las células humanas. Claro, es que en teoría ellos se clonan, ya no se reproducen. Ujú. Y tú sabes que en un proceso de clonación llega un momento en que el ADN se deteriora tanto que ya no es viable la clonación, ¿no? Y ahí se acaba la vida, Claro. ¿no?
Así que necesitan esta inyección nueva de ADN. Eso fue, me acuerdo lo que más me impactó, ¿no? O sea, que habían muchos más. Y preocupante, ¿no? Ese tratado que mencionaste tiene que ver con lo del caballero negro que está dando vueltas a la Tierra. Mira que el Caballero Negro, el primero que lo escuchó, yo me atrevería a decir que el primero que lo escuchó fue Tesla. Ah, sí, desde Claro, esa época. Desde esa época, porque el Caballero Negro está transmitiendo una frecuencia, señal. una señal. Sí, es una Explícale frecuencia. a la gente ¿Qué es el cosa Caballero Negro primero? Bueno, el Caballero Negro es un supuesto satélite que orbita la Tierra. No se sabe desde cuándo. No se sabe desde cuándo el Caballero Negro orbita la Tierra. ¿Ya? Y ha sido captado por telescopios amateurs, ha sido filmado incluso por cámaras de la NASA, Por aviones también. por aviones también, y tiene una forma que no coincide con ningún objeto terrestre. O sea, la NASA en un momento dijo que era basura espacial, pero no, o sea, no es basura espacial porque tiene un patrón, ¿no? Tiene un patrón inteligente, ¿ya? Y transmite una frecuencia, y está ahí, y es constante. Ya las teorías OVNI, las teorías de conspiración te dicen que nos monitorean con el Caballero Negro, ¿no? E incluso el año pasado creo que fue, supuestamente habían intentado atacar a destruir al Caballero Negro, pero el Caballero Negro se ocupó de que no le hicieran daño. O sea, tiene su propio tema de defensa. Me imagino, pues, si es una tecnología muy superior, nosotros prácticamente... Aquí tengo una pequeña foto que he encontrado en Google, a ver si se puede... la pueden... Ponme la cámara de los chicos. Ahí, chequéenlo. El Caballero Así Negro. en esa posición aparece. Esa cosa. Así es, vertical. en esa posición aparece No el es Caballero un avión Negro. parado. No es un avión parado. Bueno, Bueno, no es basura espacial. Sigamos con las películas. Sigamos con las películas. ¿Qué tiempo se está pasando? Pesadilla en Elm Street. Hablamos Freddy de- Krueger. Freddy Krueger, ¿no? No existió Freddy Krueger. Claro, pero empezando por ahí. Pero Wes Craven, que es el director, el creador de la película Creador. o el argumento, ¿en qué se basa? Pero tú sabes eso. Sí, ya habíamos hablado de eso justamente me parece fue en el capítulo un del artículo publicado en Times de los camboyanos. hombre. Claro, Claro, pero pero ¿Cómo Wes era? Craven tuvo también experiencias de niño con el hombre del sombrero. Y que se le aparecía también en sus pesadillas. Cuando ya me parece que toma mayor interés cuando se entera de este caso de los camboyanos del que hemos hablado anteriormente, el caso de los refugiados que murieron en forma grupal y en forma extraña. El famoso síndrome de muerte repentina. Así ¿no? es, que no se resistían a dormir porque sabían de que corrían peligros y quedaban dormidos. ¿No? Es que había algo que los atormentaba y que al final la mayoría creo que murió de paro cardíaco. Claro, pero en la cultura en la cultura oriental, en Asia, tiene diferentes nombres esta entidad que te mata en los sueños y que generalmente ataca a los hombres. Sí, así es. No recuerdo, no tengo tampoco Precisamente los nombres. me parece que dentro de este grupo de víctimas solamente hubo una mujer, el resto fueron hombres, ¿no? Sí han habido en otros casos, como en Filipinas, por ejemplo, que murieron cerca de 200 personas, 290 personas por este mismo fenómeno. Por ese mismo fenómeno. ¿no? Que se trató de darle una explicación médica y como el síndrome de muerte repentina. y O sea, nada más. Pero tú sabes que el síndrome de muerte repentina es porque no sabemos de qué has muerto. Exactamente. pero hay que darle un nombre segundo para que quede ahí. Claro, eso equivale a decir te moriste y punto. Claro. Pero no te da la explicación. No sabemos de qué estás muerto, pero estás muerto. Supuestamente pues de razones genéticas, ¿no? Pero Claro, no hay una ha ocurrido explicación. también con personas de 20 años hasta 50 años. No hay un patrón. Exacto, no hay un patrón para esto. A ver, otra película. Chucky, el muñeco diabólico. A ver, ¿quién la ha visto? Yo la he visto hace tiempo que ya ni me acuerdo en realidad, ¿no? Sí, yo Pero- también la vi hace tiempo y Y supuestamente estaba basada en un mito, ¿verdad? O en una de esas leyendas que... Es como un era- ritual, ¿no? Un Era, ritual era- vudú, era un creo. muñequito que fue regalado a una persona. claro, o sea, la historia es de un Otto, Otto. Robert Robert Otto. Otto. El escritor, o sea, el dueño del muñeco que desde Ajá. niño le regalaron era un muñeco parecía un marinerito. Exacto, con un traje de marinero de principios del siglo XX. El escritor se llamaba Robert Eugene Otto. Claro, Robert Eugene Otto. A él le regalan el muñeco cuando es niño, pero el que le regala el muñeco era una persona que había sido un trabajador de estos... De África, me parece. No, haitiano. Haitiano, ¿no? Haitiano, que había trabajado con su familia, ¿no? Y le regala a Eugene el muñeco, ¿no?
Y bueno, aceptan el regalo y muchos escuchaban a Eugene de niño jugar con el muñeco, pero resulta que después comienzan a escuchar al muñeco. Esto es lo que te dice, ¿no? La leyenda, ¿no? Que el muñeco tenía voz propia, ¿no? Y el muñeco estuvo con Eugene hasta que él fallece. O sea, el muñeco lo acompañó toda la vida, ¿no? Claro, no era que lo perseguía con el cuchillo como en la película, que lo quería matar o algo así. Para nada. Pero lo que sí, el mito lo que registra es que cuando Eugene salía, el muñeco estaba en la casa, los vecinos lo veían en una ventana, Sí, de ahí en otra, ¿no? A la expectativa de que su dueño llegara. Era como su mascota. Sí, y el muñeco lo acompañó hasta que él fallece. Y el muñeco todavía sigue... Está exhibiéndose en un museo. En un museo, ¿no? Sí, y cada cierto tiempo lo llevan a una oficina postal, de ahí lo regresan. O sea, tiene su rutina de viaje el muñeco. Para que no se aburra. Para que no se aburra, para que no esté visitando, para que no esté viendo ventanas. Pero no tiene novia como Chucky, ¿no? No. Pero también no se está basado en esto. Pero no es que era un muñeco asesino ni nada, ¿no? Sino que... Bueno, pero es considerado un muñeco maldito, ¿no? Porque no sé si será parte de la leyenda urbana que cuando está en el museo, personas que no te le puedes acercar mucho, mirarlo fijamente, como que ya empiezan ya a suceder cosas con estas personas. Exacto, no lo puedes tratar mal ni mirarlo feo. Así es, no te puedes burlar tampoco. No te puedes burlar de él. Porque es un muñeco vengativo. Exacto, ¿no? Es como si hubiera una entidad ahí en el muñeco. Fue parte del obsequio. Es posible. Casey, el payaso mal asesino. Ay, no me hablen de payasos. Hombre, a mí no me gustan los payasos. Emilio, ¿a ti te gustan los payasos? No, los detesto. ¿A quién le gustan los le gusta. payasos, no? Bueno, rápidamente el resumen de esta película se basa en la historia de John Wayne Gacy, un ciudadano que era un ciudadano ejemplar. En la realidad, un buen padre de familia, empresario, ayudaba mucho a la comunidad y como para entretener a los niños se disfraza de payaso, ¿no? Buena gente, ¿no? Pero al final resultó ser pues un tremendo psicópata asesino, ¿no? Que dice que se lo acusaron de más de 30 asesinatos. Y Claro. poco a poco se fueron exponiendo a la luz pública. Enterrados en su casa, o sea, Enterrados en su en casa. el patio, en el backyard, en el patio de atrás de su casa estaban enterrados los 30 cuerpos de niños y adolescentes. Y el tipo era pilar de la comunidad. Como ayudaba todo a buen los psicópata. Era un buen, hospitales. un buen ciudadano, Un buen colaborador, ciudadano. Pagaba ¿no? sus impuestos. Así todo. es. Y resultó pues Resultó que era tremendo un- asesino serial, ¿no? Un serial, pero era matado. Ahora, pero yo no sé, a mí la figura del payaso pues es la más, no sé, la que más te perturba. que se esconde detrás de la sonrisa, ¿entiendes? Es más, yo me acuerdo cuando daban esta serie muy famosa, que era de los años 50, me parece, pero Un después, paso al más allá. Un paso al más Un paso allá. al más allá. El capítulo más visto ha sido precisamente uno titulado The Clown, que se trataba de un payaso, un payaso mudo todavía, Claro. que se le aparecía a una persona Un que asesinó mimo. como un mimo, ¿no? Claro. Asesinó a una de las bailarinas del circo, ¿no? Y el payaso en represalia lo seguía en sus visiones, ¿no? Un capítulo bastante fuerte, ¿eh? Y uno busca en internet ese capítulo y fue el que tuvo el rating más alto. No Rating sé, más parece alto. que el tema de los payasos y nuestro subconsciente es un tema general. Es que hay arquetipos que causan un temor colectivo, ¿no? O sea, esto Jung lo mencionaba, pero en el inconsciente colectivo se forman arquetipos, ¿no? Por ejemplo, ahora los fantasmas, las sombras, ¿no? O sea, es un tema general que todo el mundo le va a tener miedo a una sombra o a un fantasma que aparece. O ¿no? lo que ha pasado no hace mucho, nomás en Estados Unidos, que aparecían payasos también frente a Esas frente a bromas la que estaban puerta. haciendo, Sí. claro. Ahora, no eran payasos nada graciosos, No, porque claro, tenían unos no, gestos no, bastante grotescos, horribles, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estaban inclusive cargando un hacha. No, Entonces se puso de moda ese tipo de bromas. Sí, sí, sí. Para nada graciosas, pero bueno. Ok. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, Aquí habíamos puesto una película que se llama El Cuarto Contacto. el cuarto contacto, que muchos la relacionan con un caso real. Claro, pero bueno, ¿De qué se trata más o menos la película? Se trata de Abducciones. una abducción también. Una serie de abducciones que suceden en un pueblo en Alaska, Nome, ¿no? Y que hay desapariciones inexplicables y que el FBI las atribuye pues a
a mucha nieve y mucho alcohol. Ujú. Ya, pero que un par de esposos van, investigan, la esposa psicóloga, el otro creo que era escritor, no sé, cosa reportero, y al final resultan siendo abducidos. Claro, ¿no? deciden grabarse, si no me equivoco. Sí, exacto. Es más, deciden grabarse. la psicoterapeuta se llama Abby Tyler y lo somete a hipnosis a sus pacientes. Así es, ¿no? Y en todos había la figura de un búho, Un búho. ¿no? Y al final no era un búho, sino era Era un gris. Era un gris. Los con ojos del gris. los Bueno, ojos grandes. la ¿no? película es Claro. impactante, el que no la ha visto tiene que verla, porque Sí. está grabada a modo de falso documental. Claro, pero- es un documental, ¿no? un documental, pero Documentary. es Pero, muy buena. Estuve investigando y resulta que tú sabes que hay una denuncia del pueblo de Nome a Universal Pictures, porque Universal, en la nota de prensa, Universal le pagó a una agencia periodística de este pueblo para que publique notas falsas que hacían referencia a la película, Claro, ¿no? publicidad. Para aumentar el tema de la publicidad, ¿no? Y que supuestamente era real. Incluso los supuestos videos, los extractos de los videos reales son hechos por otra actriz, ¿no? Que en los créditos de la película sale como pobladores de Nom y está el nombre de la actriz que hace de la supuesta doctora real. Pero las desapariciones sí ocurrieron en realidad, ¿no? Han habido desapariciones, pero no hay evidencia que haya sido adopción. Claro. No hay Simplemente evidencia. no volvieron a No volvieron, ¿no? regresar. Y por eso, y el reporte del FBI es cierto, ¿no? O sea, choques en la nieve, alcohol, gente perdida, punto, pero no hay ninguna evidencia de que haya sido por un tema de adopción. Además en una zona pues agreste, Exacto, llena de nieve, bosques, nieve, Alaska, exacto, ¿no? Alaska, sí, en Alaska. Animales, hay fieras, hay lobos. Claro, o Si sea, no no te es- mata el clima, te va a matar un animal o tu Claro, propia exacto, ¿no? inexperiencia en un posible. sitio así, ¿no? Exacto. Ya, esta yo no la he visto. ¿Cuál? Las colinas, Las tienen, colinas ojos. tienen ojos. Ya. Bueno, la trama es una película bastante gore, ¿no? Sí. Bueno, simplemente por el hecho de que se dice que está basada en un hecho real. Está pero basada en una historia escocesa, inglesa. Es una leyenda escocesa antigua. Escocesa, ¿no? Del siglo XV, si no me Así equivoco, es. ¿no? De una tribu de caníbales Que a los transeúntes del camino los secuestraban y se los comían. Exacto, eran ¿no? alrededor de 40 caníbales. Una horda. Claro, al final pues fueron descubiertos y Creo que se organizaron todo el pueblo y los capturaron. y los mataron. Y los ejecutaron inmediatamente. Claro. Pero ese tema tuvo varios años, me parece, Exacto. con esa La psicosis. película esta está basada en ese tema. Pero ambientada en los años 80. los años 80. 70, porque la película es del año 77. Sí. Entonces está basado una familia que va recorriendo una carretera solitaria en el desierto de Estados Unidos, se les malogra la camioneta y entonces mientras uno va a buscar ayuda, la familia se queda en la camper y en la noche aparecen estos seres, pero eran mutantes, productos de las radiaciones De las pruebas de las atómicas. pruebas atómicas en el desierto Así es. de Estados Unidos, ¿no? Y digamos que ya toma un giro, pero supuestamente la inspiración ha sido por esta leyenda Por esta escocesa. leyenda, exacto. Las colinas tienen ojos. Hay otra que es El Berrito del 2011 con el actor Anthony Hopkins. Muy sí. buena película. Es una película muy buena, basada también en una historia real. La historia de Michael Kovac, ¿verdad? El que narra. El que relata es el- Michael- relata. No, No. no, ese es el personaje. Ese es el personaje. Era- está basada en la historia del padre Gary Thomas. Claro, pero quien lo relata es Matt Boglio, si no me equivoco, ¿no? Sí, Claro, pero sí. el padre Gary Thomas, que él tiene pues este enfrentamiento con una entidad demoníaca y es asistido por otro sacerdote, por un sacerdote capuchino en Italia. O sea, es un exorcista que termina siendo poseído, ¿verdad? Así es, Ujú. así es. Este sacerdote capuchino es el que termina siendo poseído y Gary Thomas, el sacerdote real, es el que al final realiza el exorcismo y lo libera, ¿no? En la película obviamente hay una Hay adaptación, ¿no? En la que supuestamente él pierde su fe y la recupera, ¿no? Y tal, pero sí, el mismo Gary Thomas, el padre real, acompañó a Anthony Hopkins en la premiere de la película, ¿no? Y él narra que cuando él ve la película hubieron muchas escenas que lo sobrecogieron porque eran muy reales a lo que él había vivido, ¿no? Le preguntaron si se había sentido ofendido en algún momento por un cambio de personajes, por la trama de que él quizás había perdido su fe, y él dijo que no, que era parte de la ficción, pero que le había gustado, que habían tocado muchas cosas reales y que la película dejaba en claro que el diablo existe. Ya por ahí saca tu línea, ¿no? Sí. En fin. Vamos a la siguiente, porque si nos está ganando la hora. Sí, no. Sí, nos gana la hora. Creo que con la siguiente terminamos, ¿ah?
Ok. Porque sí, esta sí le he llegado a ver cañitas del año 2007, se la pueden encontrar inclusive en internet. Se trata del investigador, entre comillas, de México, Carlos Trejo. Carlos Trejo. ¿No? Que tuvo fue una experiencia personal que le sucedió a él y a su familia por un juego de Ouija. ¿No? En la casa número 51. 51, sí. Resulta que se salió de control, me parece, este juego grupal, porque habían invitado amigos, vecinos, y luego empiezan a suceder, con el transcurso de los días, una serie de incidentes fatales a cada uno. Me parece que llegaron a morir cerca de 14 personas involucradas, que es un montón. O sea, tantos habían estado jugando a la Ouija, o digamos que habían estado presentes o tenían cierta relación con la familia. Pero claro, murieron 14 personas, algo así. Joder. Es más, Carlos Trejo, que es uno de los sobrevivientes, obviamente, incluso creo que tuvo problemas penales por esto, porque no le creyeron La historia. También el sacerdote relacionado con este caso ya murió después de haberlos asistido, cuando lo llamaron de emergencia. O sea, sucedieron muchas cosas, ¿no? Incluso sacó un libro con el mismo nombre, Cañitas. Ahora, hay quienes dicen, los detractores, sobre todo, que este caso lo ha inventado él, que no existió ese número de la casa, en fin. Pero él asegura que es basado en un hecho de su infancia. Sería cuestión de que lo vean y lo juzguen. Exacto. Muy bien, nos faltó tiempo. Tiempo. Sí. Es que este tema de las películas, hay tantas películas. Yo te apuesto que si le preguntamos a la gente que nos está viendo y qué película les porque ha le faltó poner tema, esta, ¿no? Hagamos eso. Coméntenos qué película faltó comentar. Qué película han visto, Sí. Basadas en hechos reales, obviamente, y que no hemos considerado por falta de tiempo, ¿no? Creo que deberíamos, si es que amerita hacer un segundo Podemos capítulo, hacer en otra oportunidad. En otra oportunidad. Déjenoslo saber en los comentarios del video. ¿No? Así es. Gracias, Pedro. Muchas gracias también a ustedes. Gracias, Eric. Ok, gracias. Gracias, a ustedes. Ricardo. Gracias. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por vernos. No se pierdan el próximo programa, el próximo viernes a las 9. Hasta entonces.